Mañana se estará celebrando el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Ovario. Para conocer más sobre esta enfermedad, la incidencia que tiene en nuestro país, es que vamos a hablar del tema junto a la doctora Isabel Alonso, que es coordinadora del Departamento de Oncología del Hospital Pereira Rosell. Doctora, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por colaborar con esta jornada de concientización de nuestras mujeres. Bien, ¿cuántas mujeres afecta anualmente aproximadamente este tipo de cáncer en el Uruguay? Bueno, si uno considera las cifras, en realidad, si lo comparamos con el cáncer de mama, son muchos menos pacientes por año que se diagnostican. Pero se siguen diagnosticando entre 200 y 240 mujeres al año en nuestro país, mientras que de cáncer de mama son 1.800. Pero lamentablemente en el cáncer de ovario la mortalidad es mayor, porque de 240 que diagnosticamos, no quiere decir que se mueran en ese año, pero la incidencia de mortalidad es alrededor de 140 al año. ¿Eso es porque Muy es un grave. cáncer de diagnóstico tardío? Sí, el problema en el cáncer de mama tenemos métodos de detección precoz, en el cáncer de ovario lamentablemente no. Es un órgano que está en la pelvis, muy profundo, que da síntomas muy inespecíficos. Entonces, en las 3/4 partes de los casos, en el 75%, lo diagnosticamos en estadios avanzados. Claro. Y en los estadios avanzados los índices de curación son menores. Claro, y los síntomas que usted decía son muy inespecíficos. Claro, pueden tener distensión abdominal, que la gente piensa, debe ser que tengo gases por las cosas que comí. Sí. Puede dar una sensación de pesadez o que uno coma y enseguida se sienta lleno y todo lo involucramos, debe ser que tengo gastritis. Entonces son tan inespecíficos los síntomas que la gente lo deja pasar y no consulta. Y ya cuando consultamos, la enfermedad salió del órgano y se extendió sobre todo al peritoneo. Claro, ahí es donde empiezan las complicaciones. Y ahí hay poco margen de acción, o queda ya en esa instancia. No, margen de acción tenemos. Ajá. Pero ya las posibilidades de curación son menores. Seguro. Márgenes de acción tenemos porque es de cirugía, quimioterapia, es decir, tenemos múltiples tratamientos para hacer. ¿Tiene una incidencia sobre alguna edad determinada? ¿Hay alguna franja en la que específicamente se dé con mayor frecuencia allí el diagnóstico del cáncer de ovario? Sí, en realidad los cánceres de ovario son muchos, no es una sola enfermedad. Entonces, si uno se refiere al cáncer más frecuente, que es el cáncer epitelial, que es el 90% de los tumores de ovario, en este caso sí inciden las mujeres en la menopausia, en la posmenopausia. Después de los 55, 60 años es el mayor pico de incidencia. En la población de riesgo promedio. Bien. Esto pasa como en cáncer de mama. Ajá. Puede verse en gente más joven cuando son portadoras de algún gen de predisposición al cáncer. En esos casos se ven en gente más joven. ¿Y hay alguna forma de que se incluya dentro de los controles que habitualmente puede realizar cualquier persona, habitualmente, por año, cada 2 años? ¿Hay algún tipo de estudio que permita por lo menos realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad? Bueno, como yo les decía hoy hace un ratito, en realidad no hay un método de tamizaje o de screening que se pueda hacer en una población sana y que haya demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer de ovario. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la persona acuda a su médico. El médico va a hacer un análisis de cuáles son sus factores de riesgo, porque es diferente si una paciente tiene muchos familiares que han tenido un cáncer de ovario o que tienen cáncer de mama o que tuvieron un hombre con cáncer de mama en la familia. En esas situaciones uno sabe que el riesgo es mayor porque pueden tener un gen de predisposición al cáncer, que la gente lo conoce como el de Angelina, ¿no? Que fue en aquel momento el boom. Entonces, esas personas, el médico la va a derivar a su ginecólogo y el ginecólogo va a considerar estrategias de diagnóstico precoz porque su riesgo es mucho más alto, que llega de un 40 a un 60% mayor riesgo que la población general. En la población general lo importante es que se controle, que vaya al médico, el médico la va a examinar y si encuentra alguna alteración le va a solicitar una ecografía transvaginal, que es el método, o una ecografía ginecológica que nos puede aportar datos, o inclusive hay exámenes de sangre que son los que se implementan en esa población de alto riesgo, que lo que mide es una proteína que cuando está elevada puede decir que hay un riesgo de cáncer. Porque en realidad tener tumoraciones en los ovarios es muy frecuente.
que pueden ser quistes. Claro, entonces quistes. hay que hacer métodos de detección porque no le vamos a sacar a los ovarios a todas las mujeres que le aparezca una masa pelviana. Tenemos que estudiar y buscar cuáles son los elementos de esa masa que nos puedan orientar a que es algo maligno o no. ¿Qué tipo de tratamientos? Bueno, tratamientos hay muchos. Si uno lo diagnostica en estadios precoces, capaz que solo la cirugía es suficiente. Extracción de los ovarios, digamos. Extracción de los ovarios y de acuerdo al tipo de tumor también se hacen biopsias en todo el peritoneo, se saca el útero. Para ver si no hay, digamos... Exacto, se saca el útero y las trompas también. Cuando es una enfermedad avanzada, se estudia si primero hay que hacer quimioterapia o no, que para eso muchas veces se hace una laparoscopía diagnóstica, se ve cuánto es la masa tumoral que tiene la persona, se toman biopsias, se hace un índice que se llama de Fagoti, y de acuerdo a eso se resuelve si primero hay que hacer quimioterapia y después operación. Y tratamientos tenemos muchos. Es más, en estadios avanzados hay drogas nuevas ahora, como el bevacizumab, que es un antiangiogénico, que lo que hace es potenciar el efecto de la quimioterapia, pero que tiene indicaciones precisas. No se hace al barrer en todas las pacientes. No para todas las pacientes. Exacto. ¿Por qué, doctora, es que se tiene en este tipo de cáncer ginecológico esta tasa de sobrevida tan baja? ¿Solamente tiene que ver el diagnóstico que de repente no se realiza en forma precoz? O, por decirlo de alguna manera, la virulencia o la gravedad de este tipo de cáncer hace que sea más difícil el conseguir que la persona pueda seguir con vida? Bueno, todo depende, ¿no? Porque como decíamos hoy, en los estadios 1 y 2 el 90% se curan y tienen sobrevidas largas por años. Ya cuando es un estadio 3, cuando hablamos de estadio, significa que la enfermedad ya se extendió al peritoneo, que es la piel que reviste todos los órganos. Sí. Es una enfermedad del abdomen. Un estadio 4 es cuando ya tiene lesiones en otro lado. En esos casos, en esos estadios, las posibilidades de respuesta son buenas. Y además, dentro de los tumores epiteliales, hay algunos que responden mejor, que son más indolentes, y hay otros que son más agresivos. En esos agresivos es que en estos estadios la sobrevida capaz que a 5 años cae a un 10, 20%. Y en el caso, digamos, de pasar, sea por el caso de la cirugía o sea de otros tratamientos, como usted decía, después la paciente tiene que tener controles más o menos periódicos, o hay un momento en el que puede liberarse, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad. Nosotros los oncólogos nunca damos altas. Primero. Es una pelea permanente. No, primero porque en los estadios precoces, porque como yo le digo a mis pacientes, uno tiene que poder ver a los que andan bien para sobrevivir emocionalmente a los que no andan tan bien. Claro. Es hasta por una relación con el paciente. Y además siempre hay que controlarse, porque esta enfermedad puede ser muy traicionera. Entonces siempre hay que hacer estudios de control, que estos exámenes sí nos van a servir para controlarlos a futuro. Claro. Porque si hay una recaída y uno la detecta más precozmente, tenemos también más posibilidades de operarla, de sacar esa lesión y de hacer los tratamientos que sean adecuados. Bien. Miraba recién datos que nos aportaba la producción y decía acá, por ejemplo, leo que cerca del 90% de las mujeres que desarrollan cáncer de ovario no tienen antecedentes familiares, que a veces... La mayoría. La mayoría, que a veces hay determinado tipo de enfermedades que están asociadas justamente a genética, a situaciones familiares que uno despierta la atención y dice, bueno, acá sabemos que hay que estar muy atentos porque puede suceder. Pero en la mayoría de los cánceres es así. En realidad, los cánceres hereditarios propiamente dichos, vinculados a una mutación genética, andan alrededor, en casi todos, en un 5, 10 o 15%. Después sí existe un porcentaje mayor, por ejemplo, en cáncer de mama, de que uno sugiere, no encuentra la alteración genética, pero sabe que algo hay, porque hay muchos familiares, sea de la línea materna o de la línea paterna, que tienen esta patología. Entonces hay algo hay, claro, pero todavía no lo tenemos, hay una tendencia familiar. Pero sí, los cánceres que se transmiten genéticamente son los menos. La mayoría son cánceres esporádicos que le tocan a María como buena vecina sin tener ningún antecedente. ¿Y qué pasa con el cáncer de ovario en el resto del mundo? ¿Uruguay más o menos está dentro de los parámetros globales o es un cáncer que acá nos debe llamar la atención? Es igual. Es igual. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se diagnostican muchísimos más que acá por la población que tienen, sigue siendo el 10º en incidencia y el 5º en mortalidad. Esto, cuando uno tiene un índice de incidencia-mortalidad
que marca esta diferencia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todavía los diagnostican también allá en estadios avanzados y por eso se mueren y la cifra de mortalidad es más alta que la de incidencia. ¿Y acá cómo estamos en diagnóstico y mortalidad? Bueno, 240 casos más o menos y se nos mueren 140. Claro, es la más misma o menos cifra, la misma relación. Doctora, ¿podemos brindar los detalles de lo que va a ser la jornada del día de mañana? Porque ya mucha gente quiere tener más información y saber dónde puede obtenerla. De hecho, el día de mañana, reiteremos que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Ovario, es un día que va a tener una jornada fundamentalmente de concientización e información para la gente, ¿no? Bueno, mañana en el hall del Pereira Rosell, como hace muchos años, vamos a entregar folletos a toda la gente que ingrese al Pereira, de alguna forma para que es el centro de referencia de todo lo que tiene que ver con los tumores de la mujer, para que de alguna forma darle información para que sepan frente a qué síntomas tiene que estar alerta. El año pasado, que también lo hicimos, se la entregamos a hombres también. Entonces nos miraban, pero digo, usted tiene mujer, tiene novia, tiene hermanos, tiene madre, tiene abuela. Bueno, esto es importante para que de alguna forma se duplique, que cada persona a la que nosotros le informemos pueda ir con esa información a su hogar y transmitirlo. ¿Es abierto al público? ¿En qué horario va a ser la actividad? De las 9 a las 11 de la mañana. 9 a 11 de la mañana en el hall mismo en el hall de entrada del Pereira Rosell. Del Pereira Rosell. Pero además, por más información, yo tengo aquí, usted me corregirá, una página web, apoyo a pacientes, digámosla, www.apoyoapacientes.com.uy, que allí también pueden obtener mayor información. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido muy... Gracias a ustedes por la colaboración. Bueno, muy amable por esta visita. Hemos estado dialogando como excusa, podríamos decir, la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Ovario en la jornada de mañana, con los detalles que la doctora Isabel Alonso acaba de brindarnos de la actividad que entre las 9 y las 11 tendrá allí lugar en el hall del Pereira Rosell, a propósito de este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, con la doctora que es coordinadora del Departamento de Oncología del Pereira. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes también.